Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Ya nos conocen, ya nos identifican y eso a nosotros nos compromete, pero también nos alienta. Un cordial saludo a quienes sintonizan Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, el internet y la televisión. La radio con cobertura en todo el territorio ecuatoriano, 24 provincias, 4 regiones de la patria. El internet en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. En esta semana que concluye, el Pleno de la Asamblea Nacional conformó las 12 comisiones especializadas permanentes y la de fiscalización en base a una moción que se presentara por parte del propio bloque de Alianza País, que es la bancada con el mayor número de legisladores y que prácticamente marcan el ritmo del trabajo legislativo en la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con este periodo 2013-2017. Y es por eso que vamos a abordar precisamente este tema, esa experiencia que se recogió en los 2 primeros años y cómo va a ser proyectada para los próximos 2 años, para lo cual hemos invitado a dos participantes muy especiales. En primer término, el asambleísta de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano, Franco Romero Loaiza. Él integró la Comisión de Participación Ciudadana y ahora compone la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Qué gusto, asambleísta. Muy buenas tardes, bienvenido. Igualmente, buenas tardes, un gusto verla. 2 años de trabajo en una comisión en donde la participación ciudadana era el título de la misma y entendemos que esa experiencia va a ser proyectada por usted en esta nueva comisión. Sí, es una comisión completamente diferente, ¿no? Yo pienso que la Comisión de Régimen Económico, Tributación, tiene mayores responsabilidades, puesto que todo el engranaje del gobierno nacional y también del pueblo ecuatoriano gira alrededor precisamente de la economía. La economía es fundamental, el manejo económico es fundamental en el desarrollo de los pueblos. Entonces salimos de una comisión que indudablemente tiene importancia, trascendencia, porque tiene que ver con la participación de los ciudadanos, pero vamos a una comisión mucho más importante. Quizás yo creería que es la más importante de las 12 comisiones. Y de impacto, ¿no? Porque recordemos que en los últimos 2 años esta comisión trató proyectos que vinieron desde el Ejecutivo, generalmente con el carácter de urgente en materia económica, en donde se crearon nuevos tributos con distintos argumentos, con distintas explicaciones, pero a la final tributos. En esta ocasión, ¿podría, usted cree, esta comisión abordar una materia similar con una lectura interesante en lo político y electoral también? Naturalmente, ¿no? Yo quisiera antes decir lo siguiente, lo que dije el día en que se eligieron las autoridades de la comisión, que venía a esta comisión con el mayor deseo de servir a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano y que iban a primar mis modestos conocimientos en lo que tenga que ver con nuestro pueblo, con los intereses del pueblo ecuatoriano, no con intereses de carácter ideológico o político. Yo salgo totalmente de esa posición, ¿no es cierto?, política, para colaborar dentro de una comisión que es sumamente importante. Todos sabemos que la situación económica, por diferentes razones, exógenas o internas, del país es difícil, es crítica. Consecuentemente van a venir proyectos de ley económico urgentes, qué sé yo, otros que deroguen algunas leyes, otros que creen nuevas leyes y naturalmente tendremos que asumir con absoluta responsabilidad este reto. Una curiosidad un tantito personal tan solo, asambleísta. ¿Usted pidió que se le sea tomado en cuenta para la integración de esta comisión? No pude hacerlo porque el día en que recibí el correo pidiéndome que hasta las 12 del día haga llegar mis aspiraciones, yo estaba entrando a una consulta médica en Guayaquil, entonces no tuve tiempo de hacerlo, ¿no? Pero han tenido la gentileza
en las reuniones del bloque mayoritario, de designarme como miembro de esta comisión, quizás por los antecedentes que tengo como ejecutivo que fui, como prefecto provincial, como vicepresidente, ex vicepresidente del Congreso Nacional y como empresario que he sido durante toda mi vida y sigo siendo. La situación actual de la economía ecuatoriana amerita de pronto proyectos importantes que podrían ser tramitados en esta comisión relacionada con lo tributario, con lo fiscal, con lo bancario inclusive, asambleísta. Naturalmente, la economía tiene que irse ajustando a las circunstancias que viven los pueblos, ¿verdad? Y los gobiernos también. Entonces, no será ninguna sorpresa para nosotros que continúen viniendo nuevos proyectos de ley del Ejecutivo o por iniciativa legislativa, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ahí tratando de hacer lo mejor posible, colaborando, apoyando, ¿no? Para que se resuelvan los problemas. Provincia muy productiva, una provincia muy vinculada a la agricultura, a la ganadería, que de cierta forma, no es que de cierta forma, sino de que en buen porcentaje tiene que ver con el desarrollo nacional. Desde esa experiencia, ¿qué trasladar hacia el trabajo legislativo de manera particular en esta comisión? Bueno, el presidente de la República ha reconocido con hombría de bien que si a algún sector le debe algo este gobierno es al sector agropecuario, que tanto ha dado a través de toda la historia republicana de la patria. Entonces yo creo que debería el gobierno tomar iniciativas y nosotros también los legisladores para que vayamos ordenando el sistema económico, productivo de nuestro país. En lo que tiene que ver tanto con la agricultura, la ganadería, por ejemplo, deberíamos pasar de la ganadería extensiva que se hace actualmente a una ganadería intensiva. ¿Qué significa eso rápidamente? Sí, por favor. Actualmente se necesitan 2 hectáreas por cada res, por cada animal, ¿verdad? En lo que es ganadería. Para su alimento, para su desarrollo, para su crecimiento. Lo ideal es ir a una ganadería intensiva en donde con una sola hectárea de pasto o de caña de forraje o de cualquier otro alimento se pueda tener 25 animales. ¿Esto significa darle riqueza al suelo que produce el alimento para el animal? Sí, es utilizar, ¿o algo más? Utilizar menor cantidad de suelo, infinitamente menor cantidad de suelo, ¿verdad? La relación prácticamente es de 50-1, lo que se utilizaría. Ya. Y ese suelo que queda, reforestarlo naturalmente o con árboles maderables, ¿verdad? Y eso va a mejorar el entorno, el ambiente, etcétera, va a evitar sequías y todo este tipo de desastres naturales que vienen sucediendo en los últimos tiempos. Pero para eso se necesita ¿qué? Se necesitan leyes que le exijan al gobierno de turno entregar los recursos económicos necesarios a través del sistema financiero nacional público. Entonces estamos hablando del nuevo banco que se nos viene, que va a reemplazar, el Banco Ecuador, que va a reemplazar el Banco Nacional de Fomento, que me parece muy bien, y también a través de la Corporación Financiera Nacional. Y por qué no a través de la banca privada. La banca privada está muy acostumbrada a entregar créditos solamente de consumo y no para desarrollo. Yo creo que debería ya la banca privada también incorporarse a la entrega de créditos para el desarrollo. Hablaba usted hace un instante, asambleísta, sobre cómo potenciar el terreno para provocar el alimento de mejor calidad para los animales. Y en el sector de la producción bananera, por ejemplo, que es característica en la provincia del Oro, ¿cómo motivar a través de esta provincia y otras jurisdicciones del país también la producción agrícola? Se necesita recursos para poder tecnificar el riego, recursos para poder tecnificar el drenaje. Los drenajes son muy importantes en cualquier plantación, no digamos en el banano. Un técnico centroamericano decía alguna vez que el banano es un cultivo de florero, ¿no? Por el racimo. Sí, no, porque tiene que entrar y salir el agua. O sea, entra el agua, moja la tierra y sale. Ya. No se puede quedar en posada el agua, ¿no? Ya. Entonces, y la mayoría de cultivos son iguales.
porque si el agua se queda emposada, se pudren las raíces y eso no puede pasar. Entonces, se necesitan recursos económicos para esto, para tecnificar riego y drenaje y para entregar también a los agricultores, a los ganaderos, a los campesinos en general, los recursos económicos necesarios para poder desarrollar el agro. En el tema de la ganadería podríamos hablar horas y horas porque ya este rato el país es libre de la fiebre aftosa, ha sido declarado ya, y entonces estamos en capacidad de exportar, pero no tenemos carne para exportar. La carne que tenemos solamente alcanza para el consumo interno. Esta es parte de la tarea que va a cumplir la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Pero uno de los temas que obligadamente se tiene que abordar en esta comisión es lo relacionado con el presupuesto general del Estado para el siguiente año. Sobre esta materia vamos a conversar al volver, luego de participarles a ustedes estos mensajes que los hemos elaborado para ser transmitidos en este instante a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado, el asambleísta Franco Romero, representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano. Lo recordamos como ex integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en lo que tuvo que ver con los 2 primeros años de este periodo y ahora componente de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Decíamos antes del corte, señor asambleísta, que una de las tareas que obligadamente tiene que abordar esta comisión es lo relacionado con el presupuesto general del Estado. De esa experiencia que ha ocurrido en estos 2 primeros años, ¿cómo proyectar un análisis y una resolución por parte de la Asamblea respecto de esta materia presupuestaria? Mire, yo el año pasado, en noviembre, cuando se discutía el presupuesto general para el año 2015, en mi intervención manifesté que el presupuesto debe ser el instrumento, la herramienta mediante la cual se llegue a una meta. ¿Y la meta cuál es? La meta es el bienestar del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Que la Revolución Ciudadana llama el buen vivir. Entonces, el presupuesto para el 2016 tiene que ser un presupuesto muy objetivo, muy realista. Tenemos que saber exactamente cuánto necesitamos para amortizar el pago de la deuda, y tenemos que saber exactamente cuánto necesitamos para el desarrollo del país, para inversiones. Y tratar de bajar el gasto público. Si no bajamos el gasto público, volveremos a tener dificultades, volveremos a tener un déficit presupuestario que tendrá que ser cubierto con más deuda interna y externa. Fíjese lo que pasó en este año, nada más cuando se presupuestó un precio del petróleo que está muy lejos de la realidad que se ha venido registrando en este 2015. ¿Cómo evitar que estas vicisitudes que se presentan con un producto cuyo precio depende del exterior, como es el petróleo, afecte al presupuesto y por ende a la economía nacional? Yo creo que el primer paso para tratar o intentar ser un buen gobernante es poner los pies sobre la tierra y actuar con la verdad. En el caso del precio del petróleo el año pasado, se presupuestó 79,70 centavos. Cerca de $80. ¿Verdad? Y creo que la media de este año no pasará de 40 a 50 dólares, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un desfase grande. En el próximo año debemos tener el cuidado de no exagerar el precio simplemente para tratar de armar un presupuesto equilibrado. Tenemos que decirnos la verdad y decirle al pueblo ecuatoriano a través del presupuesto, decirle la verdad, porque el presupuesto resulta también un mensaje hacia el pueblo ecuatoriano. La gente está pendiente de lo que presupuesta el gobierno para saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer. Debe ahorrar, debe hacer inversiones, no debe hacer inversiones. Es un mensaje al que el gobierno nacional, ¿verdad?, entrega al pueblo ecuatoriano a través del presupuesto general del Estado. Desafortunadamente el presupuesto general del Estado no es muy explícito
y no se utilizan las palabras más adecuadas para que el pueblo pueda entenderlo bien. Más bien son los técnicos, los especialistas los que entienden bien el presupuesto. Pero en todo caso yo pienso que esa es una de las mayores responsabilidades que va a tener nuestra comisión en el presente año. Y mi voz será no para alarmar a nadie, ni cosa por el estilo, ni hacer acusaciones, porque ese no es mi estilo de hacer política, sino para convencer a los demás miembros de la comisión que elaboremos un presupuesto real, objetivo, serio, responsable. Como consecuencia de esa drástica caída de los precios del petróleo, se tomaron varias decisiones de las cuales la Asamblea Nacional es corresponsable porque vinieron proyectos de ley que fueron acá aprobados. ¿Esas medidas han sido las mejores, han sido las más atinadas y han provocado los resultados que se había proyectado para compensar ese desequilibrio que provocó la baja del precio del petróleo, asambleísta? Sí, aquí hay que separar la respuesta en dos partes. Primero, yo creo que las medidas que se han tomado han sido positivas por parte del gobierno. ¿Ya? Ya. Pero también hay que decir que quien ha cargado con el mayor peso ha sido el pueblo ecuatoriano. Porque en el tema de las salvaguardias, por ejemplo, los precios se han elevado. No solamente de las 2.800 partidas a las que se les aplicó las salvaguardias, sino inclusive a otros productos, artículos importados que no estaban dentro de las 2.800 partidas. Como efecto colateral, ¿no? Pero claro, pero el mayor peso ha tenido que soportar en sus hombros el pueblo. Vino una medida, como usted dice, que al gobierno le convino, pero no al pueblo ecuatoriano. ¿Se puede lograr una fórmula en donde sí le convenga al gobierno tomar iniciativas como esas sin afectar el bolsillo del pueblo ecuatoriano? Sí, yo creo que hay formas. Por ejemplo, si no hubiese sido el tema de las salvaguardias, ¿qué podría haber sido la alternativa? Yo esbozaba algo antes y decía el tema del gasto corriente. Yo creo que el gobierno ha exagerado desde ese punto de vista, ha creado demasiados puestos y cargos burocráticos. Eso conlleva también a la adquisición de materiales, de vehículos, de mantenimiento de combustible, de choferes, para que se dice que por cada 8 empleados públicos hay un vehículo. Entonces imagínese usted la cantidad de vehículos oficiales que ruedan en el país. A veces trabajando y justificando su presencia, pero en otras ocasiones no sucede lo mismo. Es decir, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, disminución un poco del gasto. de austeridad. ¿Ya? Yo creo que los gobiernos, como los padres de familia, debemos ser austeros, no solamente en lo que tiene que ver con la economía, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. Al presupuesto general del Estado también se lo conoce como un mini plan de gobierno para irlo ejecutando año a año. Se vienen unas temporadas muy políticas, van a estar muy salpicadas de apetitos electorales inclusive. ¿Habrá alguna manera de blindar un cuerpo técnico como es el presupuesto general del Estado de estas salpicadas políticas electorales? Yo creo que es un deber irrenunciable del Ejecutivo blindar ese cuerpo técnico al que usted me menciona para poder salvaguardar la economía del país. Y yo creo que de esa manera también estarían ellos actuando responsablemente frente al nuevo proceso electoral. Finalmente, asambleísta, en lo que tiene que ver con la tarea de fiscalización, de la cual mucho se ha hablado, que no se ha cumplido en estos 2 años primeros del presente periodo legislativo. ¿Se va a planificar, usted cree que en la comisión debería planificarse un seguimiento a las medidas que se vayan adoptando, como por ejemplo las adoptadas hace algunos meses, para ver si se cumplió o no se cumplió, si los resultados han sido o no los que se anhelaban? Bueno, yo creo que hay una comisión de entre las 12 que se ha destacado por no haber hecho prácticamente nada, y es precisamente la Comisión de Fiscalización. No estuve muy atento a la conformación de la misma, no sé quién la preside ahora, pero en todo caso esperemos que se trabaje con más responsabilidad. El hecho de tener que juzgar
a funcionarios públicos de otras funciones del Estado, que son del mismo partido político, no significa que no se pueda hacerlo, todo lo contrario. Yo pienso que deberían ponerle mayor atención, porque desafortunadamente ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Yo a veces pienso que hasta que ni Dios ha llegado a la perfección, si no hubiera tantos problemas que estamos viviendo actualmente en la humanidad en todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que debe tener más fuerza esa comisión, más fuerza. Pero también las otras comisiones, porque no solamente está la Comisión de Fiscalización obligada a hacer esa tarea, sino cada una de las instancias legislativas, en este caso las comisiones. Por eso era también mi pregunta. Naturalmente, en la Comisión de lo Económico tendremos que llamar al ministro, a los ministros de cada ramo y cada vez que hayan medidas, convocarlos al seno de la comisión para que expliquen a los miembros de la comisión por lo menos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Aspectos importantes que nos ha permitido en estos minutos compartir el asambleísta Franco Romero, representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión del Régimen Económico Tributario, su regulación y control. Comienzan 2 años intensos, vamos a hacerle un seguimiento muy especial, así como esperamos que ustedes también lo hagan. Los criterios nos formamos porque nos informamos bien. Caso contrario, estaríamos haciendo una mala tarea desde acá como comunicadores y ustedes desde allá como los electores. Gracias, asambleísta. Gracias a usted también. Y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Nos despedimos de ustedes, pero